pero hoy quiero que vaya a Éxodo capítulo 3. Le damos gracias a Dios por este privilegio que nos da de estar una vez más aquí, poder continuar con el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Es un privilegio, es una bendición para mí. Le doy gracias a Dios por ello y gracias al pastor Eben, que me da la oportunidad, amén, también de poder compartir con ustedes, que para mí esta iglesia ha sido una bendición. Aleluya. Es una bendición poder estar aquí con ustedes. Sinceramente les digo, estoy tranquilo, estoy feliz, estoy contento por estar aquí con ustedes. Amén. Éxodo 3, leemos versículo 1, 2, 3 y 4 y 5 solamente. Amén. Cuando lo tenga, se pone en pie en reverencia a la palabra y leemos de esta manera. Le sigue con su vista, yo le doy lectura. Dice la palabra así, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él dijo, y él respondió: heme aquí. Lea el 5 conmigo. Dice: y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Padre, pedimos que tú hables a mi vida, hables a la vida de mis hermanos y hermanas en este lugar. Ministres cada uno, Señor bendito, con tu palabra, Señor, tú que eres el Dios que conoces cada una de nuestras situaciones que pasamos en la vida, Dios mío. Queremos, Señor, honrarte en esta hora, en esta noche, Padre, glorificarte a ti porque tú has sido fiel y tu misericordia ha sido grande para con nosotros. Habla nuestras vidas a través de esta palabra, bendice la vida de cada uno, Señor bendito, y que seas tú ministrando con tu Santo Espíritu la palabra en cada corazón. Te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Espíritu Santo. Habla a través de este vaso para honra y gloria tuya, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. El tema: después de una experiencia. Quiero basarme al versículo 5. En la mañana teníamos el tema cuando Dios le habla a Moisés. Antes de que Moisés llegara y se acercara completamente, Dios le habló a Moisés. Mirábamos en Hechos que dice que escuchó la voz de Jehová, que le hablaba de en medio de la zarza. Hoy hablamos de este tema, de una experiencia, pero quiero basarme al versículo 5, cuando Moisés va acercándose a ver la zarza. Lo primero que Dios le dice, después de haberle hablado por su nombre: Moisés, Moisés. Dice la palabra que cuando Moisés se acerca, iba con aquella curiosidad a ver qué estaba pasando con la zarza. Y dice la Biblia que en ese momento Dios le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, santo es. Una de las cosas que podemos notar en la Biblia es que cuando Moisés llega a ese lugar que estaba en el desierto, yo decía en la mañana, ¿en qué lugar estaba Moisés? En el monte de Dios. De repente oye la voz que le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, santo es. Y quiero enseñar que antes de
usar Dios a un hombre, a una mujer, a una persona, lo primero que hace Dios es purificar. Antes del llamado viene la purificación, y que su presencia santa demanda santidad, porque Él dice: sé santo porque yo soy santo. Y es uno de los temas que muy pocos escuchan en nuestros tiempos. En la mañana el hermano Jaime decía algo, una verdad. Anteriormente, si estuviéramos hace unos años atrás, este lugar estaría repleto. Pero había gente que se consagraba, había gente que algo cambiaba en su vida, hacía una diferencia, que cuando llegaba al templo no venía a perder el tiempo, venía a adorar al Rey de Reyes. Y eso le hacía que la iglesia entrara en ese fuego de la presencia de Dios. Y los que hemos vivido eso sabemos que es verdad. Pero hoy hay una gran diferencia a los tiempos de antes, de que hoy solamente se alaba, se adora. Hoy nos hemos gozado en la presencia, gloria a Dios por mis hermanos que se han esforzado en esa área. Pero hay lugares donde usted llega y no siente nada, no se siente nada, donde la iglesia está completamente apagada. Y a veces nos conformamos en esa forma en que a veces decimos: es que el amor, como decía el hermano Jaime, el amor de muchos se ha enfriado. Pero ¿sabe qué? Hay una verdad en esto que le voy a decir. Es que la iglesia ha perdido esa unción, ese toque de la santidad en su vida. Y por lo tanto no le llama a estar en la presencia de Dios. No le llama, viene, pero se conforma en esa área. Pero cuando nosotros nos enfocamos en lo que es agradar a Dios, dice la palabra, nos dice en Tesalonicenses: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Algo que yo le enseño a la iglesia, y fíjese, esto no es doctrina. Esto es la palabra de Dios. Hablar de santidad es la palabra de Dios, no es ninguna doctrina. Porque muchos dicen: ya está hablando de doctrina. No, es la santa palabra de Dios. La Biblia jamás se contradice. Y quienes predican una santidad que no es bíblica, quiero decirles que corren ese riesgo de aquel día presentarse ante Dios y ser enjuiciados. Ay de nosotros los pastores si no predicamos la verdadera santidad. Ay de nosotros, porque daremos cuenta ante Dios de lo que predicamos aquí en la tierra, de lo que enseñamos. Y la Biblia nos muestra que Dios es un Dios santo y que ha buscado un pueblo santo para ir al cielo. Entonces yo le digo a la iglesia, le enseño esto, le digo: ¿usted quiere ir al cielo? Santifíquese. Porque dice la Biblia que al cielo solamente pocos entrarán, aquellos que vivieron en santidad. El que no vivió en santidad, quiero decirle que se va a quedar a la gran tribulación. Se va a perder de esa fiesta en el cielo. Pero aquellos que vamos al cielo, que tenemos ese deseo de estar allá, dice la palabra: así que todo aquel que desea estas cosas se purifica a sí mismo, así como Dios es santo. Se purifica a sí mismo. Entonces, antes del llamado, Dios purifica al que va a llamar para su propósito, para llevar a cabo el propósito en la tierra. Todo lo que demanda de nosotros es que nos quitemos de nuestra vida todo lo que contamina nuestro llamado. Y si hoy usted y yo estamos aquí, porque Dios nos quiere ir limpiando para poder entrar al reino de los cielos. Y dice la palabra, nos muestra cuando Moisés va acercándose, Dios le dice: no puedes acercarte a ti así, espérate, quita el calzado de tus pies. Traía polvo contaminado, lodo en sus pies, en sus sandalias. Y para estar en la presencia de Dios es necesario quitarse lo de Egipto, lo de Madián, lo que contamina. Y no solamente para estar en su presencia, sino para entrar al reino de los cielos.
Dice la palabra que aún en la nueva Jerusalén, cuando descienda a la tierra, después de lo que va a suceder, después de la gran tribulación y después del reinado milenial, cuando la nueva Jerusalén viene a la tierra, menciona la palabra y dice que en esa Jerusalén no entrará ninguno que haya hecho cosa de pecado, que esté contaminado, sino solamente aquellos que se lavaron en la sangre del Cordero. Esos son los que entrarán en el reino de los cielos. Una ilustración le quiero mostrar, le quiero hablar y decirle: ¿alguna vez usted, después de bañarse, se ha puesto ropa limpia? ¿O se pone la misma ropa? Se pone ropa limpia, pero de repente se da cuenta que los calcetines de ayer los trae puestos. Entonces Dios quiere que no solamente al limpiarnos, no quiere que vuelvamos a tomar lo que ya estaba sucio. Él quiere que al dejar aquello, desde el momento que tú y yo hicimos un pacto y le dijimos al Señor: te acepto como mi Salvador, como mi único Dios, y decirle: escribe mi nombre en el libro de la vida, le estamos diciendo: acepto vivir la vida santa. Acepto a vivir, a dejarlo del mundo para vivir consagrado para ti. Entonces Moisés no podía acercarse con sus sandalias porque traían lodo, traían pecado, traían inmundicia. Piense en un cirujano antes de entrar a un quirófano. Si él no se lava las manos, si no usa toda la limpieza, por más excelente que sea su trabajo, que sepa operar muy bien, tenga una excelente experiencia, pero si no pasa por el proceso de lavarse, no pasa por el proceso de ponerse guantes estériles, en lugar de sanar, puede infectar. El protocolo no es opcional, es vital. Cuando Dios nos limpia, desde el momento que usted entregó su vida a Cristo, dice la palabra: he quitado tu pecado, te he quitado, te he limpiado con mi sangre. Y dice: no me acordaré más de tus iniquidades, de tu pasado. Pero ¿qué le dijo a aquella mujer que le habían traído en adulterio? Cuando aquellos hombres que le acusaban comenzaron a irse de uno por uno, y le dijo: ¿dónde están los que te condenaban, mujer? ¿Qué le dijo Jesús? No hay nadie. Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete, pero no peques más. O sea, Jesús nos dice: debes de limpiar, de mantener la pureza en tu vida. 40 años, en el desierto para ser llamado, y ya sumaba los 80. Quiero hablarle de la experiencia, porque cada uno de nosotros tenemos una experiencia que hemos vivido. La experiencia que vivimos todos. No todos somos llamados desde la niñez, no todos somos llamados desde la infancia. Algunos creímos en Cristo desde la niñez, otros ya a una edad madura, otros aceptaron a Cristo en una edad media, cuando eran jóvenes. Pero todos tuvimos una experiencia, todos hemos tenido una experiencia. Ahora, todos tenemos un llamado, y hay dos tipos de llamados que le voy a mencionar. El primer llamado es general, que todos hemos sido llamados a ser salvos. Quiero que eso se lo lleve en su mente. Todos hemos sido llamados para ser salvos. Para eso vino Jesús, para salvar. Todos, sin excepción de nadie, todos hemos sido llamados para ser salvos. Somos llamados para adorar a Dios. Todos somos llamados para orar, para leer la Biblia, para ayunar, para buscar de Dios. Todos venimos con ese llamado. Para eso nos llamó Dios. Pero el segundo llamado es el llamado especial que Dios nos hace a cada uno en particular. Hay un segundo llamado, y el llamado es personal. Cuando Dios te llama, te delega para un cargo, ya sea en una iglesia, ya sea para el pastorado, ya sea para misionero, ya sea para evangelista.
es ese llamado para que nosotros podamos llevar a cabo su obra en esta tierra. Y cada uno de nosotros tenemos un llamado de hablar el mensaje de verdad, el mensaje que cambia vidas, el mensaje que le lleva a la vida eterna. El mensaje no es un mensaje entretenedor, un mensaje que transforma vidas. Entonces la palabra nos muestra, después de esos llamados, fíjese, después de lo que vemos cómo es el llamado de Dios, el llamado general, el llamado especial, pero cómo es que Dios nos permite tener unas experiencias antes de creer en Él. Cada uno de ustedes puede sentir una experiencia o recordar alguna experiencia que vivió en el pasado sin Cristo. Tuvo sus experiencias, cómo vivió en el pasado. Tenemos un ejemplo de Saulo. ¿Quién era Saulo? Antes de creer, antes de venir a Jesús, Saulo, ¿cómo es que él adoraba a Dios? Servía a Dios como fariseo, dice la palabra, pero llegó a perseguir a los cristianos, a matar cristianos. Y él decía que creía que estaba haciendo lo correcto, que estaba agradando a Dios. ¿Cómo Dios le permite vivir una experiencia así? Una experiencia como usted, que quizás en el pasado, antes de venir a Cristo, tuvo una experiencia sin Él. Tuvo momentos tristes, momentos difíciles que pudo haber pasado en su vida. Hay experiencias que hemos vivido que no quisiéramos ni recordarlas. Experiencias que nos marcaron nuestra vida, lejos de Dios. Quisiéramos como olvidarlas para siempre, pero esas experiencias nos marcaron, nos quedaron marcadas en nosotros, en nuestra vida. Un pariente, un familiar, ya sea ese accidente que se llevó a ese pariente y ya no está con nosotros. Y cosas como esas que nos marcaron la vida, y después Dios viene y nos llama después de haber vivido una experiencia. ¿Por qué nos permite pasar por esas experiencias? Para cuando usted y yo llegamos al camino de Él, sabemos que es algo distinto, algo totalmente diferente, que en el mundo nunca pudiste tener paz, nunca pudiste disfrutar el amor en la familia, pero que hoy, cuando estás en el camino de Dios, todo ha cambiado en nuestra vida. Hoy podemos amar la familia, hoy podemos ver la vida diferente, no como la veíamos en aquel pasado. Nuestra vida ha cambiado, y aunque hemos vivido con una marca en la vida, tenemos paz de Dios en nuestro corazón. Otros estudian una carrera, una profesión. Otros continúan estudiando porque quieren llegar a ser grandes en la vida, y empiezan la cumbre del éxito a la vida, y en ese momento Dios viene y le dice: oye, deja tu profesión, deja tu trabajo, porque te permití estudiar, te permití que llegaras a ese grado para que vengas a servirme después de haber tenido una profesión. Moisés había vivido 80 años cuando Dios se le aparece en la zarza, después de haber vivido muchas experiencias, muchas dificultades en la vida, y como si estuviera olvidado por Dios en el desierto. Tuvo muchas experiencias. Después de esas experiencias que él vivió, viene el llamado de Dios a su vida. Y Dios lo llama para un propósito especial, porque le decía en la mañana, quizá Moisés decía: aquí voy a acabar mis días. Le faltaban 40 años ya nada más, porque a los 120 murió. Pero se da cuenta, 40, 40 y 40. Con esto no quiero decirle que algunos se van a aventar ese tiempo, porque no nos alcanzan los años hoy. No nos alcanzan por más que quieramos vivir.
Hay gente que dice, no, pues yo no me siento viejo. Mi alma se siente nueva, mi espíritu está nuevo, pero ya camina con trabajos. Y es cierto, el alma no envejece, envejece el cuerpo. Los años nos llevan recio, pero el alma sigue joven todavía. Y esa alma que sigue joven, esa alma es la que debe de mantener una integridad, una santidad. ¿Por qué? Porque nos conviene como hijos de Dios vivir santidad, caminar en santidad, porque nos damos cuenta que las experiencias que vivimos en el pasado, nada nos trajo bueno. Y ahora que estamos en el camino de Dios, vemos que es diferente y que Dios está con nosotros en todo momento. De esas experiencias que hemos vivido, quiero decirle que Dios no ha desperdiciado nada en nosotros. Aunque hayan sido experiencias que nos marcaron, Dios no desperdicia, las usa para un buen propósito en nuestra vida, para recordarnos cómo nos sentíamos cuando estábamos muriendo y decirnos quién te sacó de allí, para un buen propósito de Dios. Ahora tenemos que entender que Dios primero nos limpia para poder continuar con su propósito. Pensamos en Isaías, tuvo una visión del trono de Dios en Isaías capítulo 6. Y dice la palabra que cuando Isaías ve la santidad de Dios allí, dice la palabra que él no dijo, ay, qué bonito. Él dijo, ay de mí, que soy hombre muerto, porque han visto mis ojos al Rey. Han visto mis ojos la gloria de Dios. ¿Y por qué Isaías decía, ay de mí, porque soy hombre muerto? Porque no había sido santificado, no había sido purificado. Y antes de que Dios le dijera, ¿a quién enviaré?, dice que un serafín pasa por al frente de donde estaba Isaías con un carbón encendido y pasó por sus labios, por su boca, y le dijo, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y ahora sí viene la palabra de Dios y le dice, ¿a quién enviaré? Isaías dice, heme aquí, Señor. Ya estaba listo para el llamado, ya estaba listo para emprender la obra de Dios, porque ya tenía una experiencia, ya había vivido lo que quizás nunca había vivido, pero se sentía respaldado por la santidad de Dios, por el poder de Dios en su vida. Y ahora podía hablar de esa santidad, podía hablarle al pueblo del poder de Dios. Primero la purificación y luego la comisión. Dios no envía a nadie sucio a su ministerio. Primero lo limpia, primero nos purifica. Y vea cómo duele cuando Dios nos está purificando. Vea cómo se siente cuando Dios nos está limpiando. ¿Por qué? Porque dice la palabra, cuando pone el ejemplo de aquel que estaba trabajando el oro y comienza a meterlo al fuego, el fuego comienza a acelerarse y el oro comienza a moverse dentro de la olla donde se encuentra, y comienza a soltar todo lo que no es oro, lo va sacando. Cuando el orero lo saca y dice, ya se ve bonito, pero todavía no, porque necesito que sea más limpio, y lo vuelve a echar y le vuelve a dar más fuego. Así lo hace una y otra vez y otra vez, y en la última vez dice, le voy a dar todo el fuego para que de una vez salga lo que va a salir y quede lo que va a quedar. Y cuando el orero le da todo el fuego, comienza a hacerse aquel oro moverse de un lado para otro, y comienza a soltar, que parecía que ya no iba a soltar nada, pero comienza a soltar todo hasta el grado en no dejarse nada pegado por dentro, hasta quedar puro el oro. Y la Biblia dice, pone el ejemplo y dice que tenemos que ser probados como se prueba el oro.
Hay que ser probados. Dios nos prueba, nos pasa por el fuego para poder ser lo que Dios quiere que seamos. Una pureza, una limpieza ante sus manos y poder estar listos para esa comisión. Moisés vivió lo mismo, llevaba 40 años en el desierto, sus sandalias estaban llenas del polvo de Madián. Y cuando la zarza dio la primera orden de Dios, no fue te envío, fue quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. El lugar en que tú estás, tierra santa es. Dios no iba a mandar a un libertador a Egipto sucio, tenía que limpiarlo, purificarlo, porque Moisés no iba a ir por sí mismo. Pero Dios primero lo limpió. El fuego, dice la palabra que el fuego en la zarza no solo revela, también purifica. Y muchos queremos la misión de Moisés, pero no queremos pasar por la purificación. Hay muchos que dicen: yo quisiera ser como Pablo. ¿Sabe lo que sufrió Pablo? Yo quisiera ser como el apóstol Pedro. ¿Sabe lo que sufrió? Y a veces nos preguntamos por qué hoy en día Dios ya no usa hombres de esa manera. Porque es que nadie queremos pagar el precio. Es que todos nos hemos conformado a vivir una vida estándar y no una vida de compromisos con Dios. Y aunque nos duele, es una realidad. Aunque nos duele decir de esta manera, pero no hemos sido hombres y mujeres que queremos pagar un precio en esta tierra. Nos cuesta pagar ese precio, porque queremos lo cómodo, queremos que nadie nos odie y mejor le damos helado. Queremos llevarnos la suave. Alguien dijo: yo no me meto recio con Dios, porque si me meto recio acabo mis días rápido. Y muchos le temen a eso. Por eso hay mucha gente que dice: yo mejor me la llevo ahí suave, suave, hasta que acaben mis días así. Dios busca gente guerrera, gente dispuesta para el llamado en estos tiempos. Dios demanda santidad. Número 1, Dios revela tu condición antes de revelar tu misión. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, ¿qué dice? Tierra santa es. Moisés pensó que el problema era Faraón. No, primero el problema era su calzado. Quítalo, porque hay una misión para ti. Las sandalias representaban contacto con la tierra, con lo común, con lo recorrido del camino, con lo que había venido viviendo. 40 años de frustración, amargura, miedo y fracaso se pegaron a sus pies. Y Dios le dice: no puedes pisar lo santo con lo sucio. Es necesario que quites tu calzado de tus pies. Una verdad: Dios no te lleva a tu destino con el lodo de tu pasado. Si Él te va a usar, primero te va a limpiar. Y es allí donde muchos no queremos esa limpieza. Es allí donde la iglesia se ha conformado a vivir una vida al estilo como le da la gana. Pero no es así, querida iglesia. Todo el mundo quiere ir al cielo. Todos desean ir al cielo. Pero hay 2 versículos en la Biblia que parecen decir lo mismo, pero no es igual. Cuando dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y hay otro versículo que dice: todo ojo le verá. Sin santidad se refiere a aquella iglesia que se lavó con la sangre del Cordero, como aquellas 5 vírgenes prudentes que estaban esperando que viniera su Señor.
Y esa iglesia que se mantiene en santidad, esa iglesia es aquella iglesia que busca la presencia de Dios, que ayuna, que ora, que se mantiene en esa vigilia con el Señor, que está día a día consagrándose, que no le da tiempo al pecado, sino que le da tiempo al Rey de la Gloria y se enfoca en lo consagrado para Él. Esa iglesia es la que va a ser levantada al cielo, una iglesia que se santificó, una iglesia que vivió pura, sin mancha ante Dios, dice la palabra. Y es ahí donde se aplica: sin santidad nadie verá al Señor. Pero los santos, aquellos que nos santifiquemos en esta tierra, usted y yo le veremos cuando vengan las nubes. Pero Jesús no baja a la tierra, dice la palabra que Él desciende en las nubes del cielo y nosotros ascendemos arriba, le encontramos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y allá estaremos con el Señor para siempre. Bendito sea el nombre de Jesucristo, aleluya. Una iglesia santa. Hay veces que los pastores pensamos hablar esto porque decimos la gente se va a ir. No se va. El que es de Dios permanece. El que es de Dios permanece. No le estoy hablando doctrina, le estoy hablando de una iglesia que Dios va a levantar, una iglesia que se purifica, una iglesia que vive en santidad. Hay un fuego que te quiere limpiar, hay un fuego que te quiere purificar, hay un fuego que quiere santificar tu vida. Ese fuego viene de Dios, ese fuego viene del Rey de Reyes, aleluya. Segundo, la presencia de Dios es fuego que purifica, no solo que alumbra. Se le apareció en el desierto en la llama de fuego para purificar a Moisés. No era fuego cualquiera, no era un fuego cualquiera que Moisés estaba viendo en aquella zarza. Era fuego santo, dice la palabra. Y el fuego santo tiene dos funciones: consumir lo que no sirve y purificar lo que sí sirve. Esas dos funciones tiene el fuego santo: consumir lo que no sirve y purificar lo que sí sirve. Malaquías 3:2 dice que Él es como fuego purificador. Él es el fuego que te purifica. Cuando Dios se aparece a Moisés, todo lo que no era de Él arde, todo lo que no era Él fue quitado. Porque Moisés decía: yo soy tardo para hablar, no puedo, envía a otro. Pero todo eso Dios le tuvo que quitar. Todas las quejas, todo lo que Moisés pensaba que era un impedimento para él, Dios se lo quitó allí. Una verdad: si crees haber estado en su presencia y seguir igual, no estabas en su presencia. Cuando Él llega, el pecado se incomoda en nosotros. El fuego en la zarza arde para limpiarte, no para entretenerte. Es lo que hace el fuego de Dios. No te entretiene, te purifica. Y muchos han creído en este tiempo que han estado en la presencia de Dios. Y no hablo de ustedes, hablo en general del pueblo cristiano. ¿Cuántos se han confundido y han pensado que han estado en la presencia de Dios, pero no han cambiado sus vidas? Siguen en el orgullo, siguen en la vanidad de este mundo, siguen en los placeres del mundo, y no hay una transformación en sus vidas. Pero aquel que ha estado en el fuego, en la presencia de Dios, sabe que hay cosas que Dios no le va a permitir, y que cuando llega a la presencia de Dios, como que algo comienza a salir de su vida, porque eso no es lo que Dios quiere para el hombre. La contaminación, el pecado te condena. El pecado es una lepra que te puede carcomer todo tu cuerpo y tu alma. Te puede llevar a una condenación eterna.
Y si sigues amando el pecado, déjame decirte que un día cuando partas de esta tierra, tus ojos se abrirán en un lugar nada agradable. Dice la palabra que para eso vino Cristo. Para eso vino, para sacar lo que está perdido, aquello que no tenía otra oportunidad de vida. Él vino a nosotros, a usted y a mí, para salvarnos, para llevarnos a la vida eterna y escapar del juicio. Por eso dice la palabra, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No vino a condenar a nadie. Cristo no vino para condenar al ser humano. El hombre se condena por su pecado. El hombre vive de esa manera porque cree y dice: no, ¿quién me va a decir algo? Yo vivo a mi manera. Hay que vivir la vida. Pero después, en aquel día, dicen Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Solamente Jesús vino a limpiar, a purificar, a salvar lo que está perdido. Una de las cosas que le digo a la gente cuando evangelizamos, y le digo: si fuésemos a morir y ahí termina todo, entonces ¿para qué vino Dios Jesús a salvar? Dice que Él vino a salvarnos. ¿De qué? Si usted y yo vamos a morir y ahí se acaba todo, entonces ¿a qué vino Jesús? Pero dice que Él vino para salvarnos de la condenación eterna que le esperaba a nuestra alma. Pero cuando venimos a Él, tratamos de vivir esa vida santa, caminar en el camino correcto de la santidad, porque queremos llegar al cielo, queremos estar allá. Por lo menos ese es mi anhelo. Y yo sé que aquí más de 10 hay ese anhelo en su corazón, y siguen purificándose por eso, porque quieren llegar allá. Amén. Número 3, Dios limpia a los que va a enviar. Y dice la palabra: he visto, he oído, he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Note el orden divino de Dios. Primero le dice: quita el calzado de tus pies, y después te enviaré. Quita el calzado de tus pies. Dios no mandó a Moisés a Faraón con el corazón contaminado, porque Moisés no iba a aguantar. No iba a aguantar que Faraón, como se le opuso, no iba a soportarlo. Por eso es que primero lo limpió, para que pudiera hacer frente al Faraón. Y dice la palabra que cuando llega Moisés, comenzó a decirle: deja ir a mi pueblo, porque tiene que ir a ofrecer sacrificios a Jehová. Y dice la palabra que Dios endureció el corazón de Faraón. Aquí viene la parte dura, la parte difícil, y esa la veremos mañana. Viene esa parte difícil. Una verdad, segunda de Timoteo 2:21, que dice, un versículo que usted se sabe casi de memoria, o así se lo sabe de memoria. Segunda de Timoteo 2:21: por si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado y útil al Señor. Vea el orden de 3 maneras como la Biblia lo muestra. Si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento ¿para qué? Para honra. Segundo, santificado. Tercero, útil al Señor. La limpieza te vuelve útil para su servicio, para Dios. Y quiero acercarme a este final de esta manera, hablando de cómo aplicar la palabra en nuestra vida. Y quiero hablar de esta manera. Identifica tu calzado hoy. ¿Qué lodo traes de tu camino? Orgullo, pornografía, mentira, y algo que decía el hermano Jaime hace rato: rencor, amargura, falta de perdón. No puedes entrar en lo santo con eso. ¿Entiende algo importante, iglesia? No puedes entrar en lo santo con esas cosas. Podemos llegar aquí, podemos venir y cantar, pero allá en el cielo, solamente aquellos que se limpiaron de esas cosas verán a Dios.
Solamente aquellos. Por eso Jesús te sigue llamando. Si no has creído en el Evangelio, si no has creído en el Salvador, quiero decirte que hoy es la noche de creerle, de dejar tu pecado, de dejarle todo en este mundo, todo lo que te impide entrar a la vida eterna con el Señor. Es tiempo de que la iglesia de Dios haga la diferencia en esta tierra. Es tiempo de que aquel que va al cielo comience a hacer luz en esta tierra. Confiesa tu pecado, cual sea. Si es el lodo que atraes, que es orgullo, pornografía, mentira, rencor, amargura o falta de perdón, confiésalo, nómbralo. Dile al Señor: te entrego esto porque yo no puedo vivir así. Es necesario quitarse tales cosas, porque si usted ve lo que dice la palabra, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa lo que tú hayas hecho, confiésalo al Señor y dile: Señor, yo quiero vivir diferente, quiero vivir una vida santa, porque quiero ir al cielo, quiero gozarme en las fiestas, en las bodas en el cielo. Si se queda, se va a perder esa fiesta. ¿Y a cuánto les gusta ir a una boda aquí en la tierra? Nos gusta estar en las fiestas. No se pierda esa fiesta, porque será de usted y mía. Será de cada uno de nosotros con nuestro Señor Jesucristo. Una fiesta gloriosa con Él para siempre. Deja que el fuego te toque. No huyas de la convicción. Cuando la palabra te confronta, cuando la presencia te redarguye, no te justifiques. Di como Isaías: ay de mí. Isaías decía: ay de mí, porque soy hombre muerto. No te justifiques en el pecado. Hay gente que dice: ah, Señor, tú sabes que yo soy humano y que soy débil. No, eres débil porque quieres. Hay alguien que puede gobernar tu vida, y que cuando dejas que Él gobierne tu vida, no te va a llamar la atención nada de lo que hay en el mundo, porque hay alguien que gobierna tu vida y te lleva en la dirección correcta. Y es aquí donde muchos no entienden y dicen: ah, ¿por qué aquellos se apartaron del pecado? ¿Por qué aquellos ya no viven como vivían antes? ¿Por qué marcan una diferencia? Porque hemos dejado el lugar al Rey de Reyes que gobierne nuestra vida. Y cuando Él gobierna nuestra vida, aquello que no sirve se va para afuera. Aquello que no nos deja avanzar, aquello que no nos deja llegar al cielo, Dios lo arranca, Dios lo quita, para que tú y yo no nos pierdamos. Eso es lo que hace el dador de la vida, el dador de la salvación. Te limpia, te purifica. No te excuses en eso. No digas: soy humano, me gana la tentación. No, es que todavía no te has convertido a Cristo. Conviértete a Cristo y tu vida cambiará. Conviértete a Él y tu vida será una vida ejemplar en esta tierra. Una vida que da testimonio, una vida que refleja. Y con tu testimonio, sin necesidad de decir palabras, con tu testimonio ganarás almas para el reino de los cielos. Esa es la diferencia de vivir una vida santa. Es que Dios es un Dios uno, santo, único. Y los que vamos al cielo, dice la palabra: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Dios nos llama a todos, pero pocos quieren el compromiso con Dios. Pocos queremos esforzarnos por vivir así. Entiende que la limpieza es para el envío, y cada uno tenemos un llamado. Dios te purifica no para tenerte encerrado, sino para enviarte. Hay un Egipto al cual Dios quiere que vayas, tu familia. Hay un Egipto para ti, tu trabajo. Tu generación necesita un libertador.
Un libertador que vive santidad. Un libertador que vive consagrado para Dios. Si Dios te está pasando por fuego ahora, es porque viene misión después. Esteban le recordó este pasaje a los religiosos de su tiempo, porque ellos querían el templo sin el fuego, querían el título sin la limpieza. Y como dijo una hermana de Charácuaro, y lo mataron a pedradas. Murió apedreado, porque él les está predicando en Hechos capítulo 7. Les está enseñando: ustedes quieren el templo solamente. Pero ellos no querían el fuego. Ellos querían el título. Querían que los reconocieran como los maestros que enseñaban. Pero ellos despreciaban la limpieza. Ellos rechazaban la limpieza. Y por eso cuando Esteban les está predicando, entró rabia en ellos, coraje, y comenzaron a apedrearlo. Lo mataron porque les estaba diciendo que era necesario vivir para el Señor, purificarse, quitarse lo que contaminaba para poder agradar a Dios y entrar a la vida eterna con el Señor. Moisés entendió que él no podía ir a librar a otros estando él mismo atado. Y entendió el mensaje cuando Dios le dice: quita el calzado. Moisés se quita sus sandalias y se acerca al lugar, porque tenía que despojarse de muchas cosas. Tal vez hoy tu oración es: Señor, úsame. Quizás cuántas veces, una y otra vez le has dicho al Señor: Señor, úsame. Pero hay algo que te impide. Y Dios te está diciendo: quita hoy el calzado de tus pies si quieres que te use. Quita aquello que te contamina tu vida para poder usarte. ¿De qué sirve que tengas el llamado de Moisés? ¿De qué sirve que tengas el llamado de Josué? ¿De qué sirve que tengas el llamado de Elías? Si todavía traes costumbres de Egipto. La zarza que ardía, esa misma zarza, ese mismo fuego que estaba en la zarza, ese fuego sigue ardiendo en nuestro corazón. Y algo que Jeremías decía: hay un fuego en mí, que cuando yo digo ya no voy a hablar más de ti, Señor. Cuando Jeremías decía: ya no hablaré en tu nombre, Señor, porque el pueblo era un pueblo rebelde, lo rechazaba. Y no solamente lo rechazaba, querían matarlo. Y Jeremías, llegó a ese grado a decir: ya no hablaré más de tu nombre. Pero ¿qué dijo Jeremías? Había un fuego dentro de mí que llegaba hasta mis huesos y no pude resistirme. No podía decir que no. Seguía hablando el mensaje. Ese fuego todavía sigue encendido en nuestros corazones para seguir hablándote y diciéndote que tenemos que mantener la santidad en estos tiempos, porque Cristo viene por una iglesia santa. Ponte sobre tus pies en esta hora. Y quiero que escuche esto. Quiero cerrar con una parte de mi testimonio. No lo voy a dar completo todavía, porque todavía estoy en ese proceso. Pero cómo Dios ha sido de bueno, cómo Dios ha sido tan grande en mi vida. Hace 5 meses yo no debería de estar ya aquí. Y aquí está mi esposa, está mi familia. Desde noviembre y diciembre, que fueron los meses más terribles que yo pasé, que miraba la muerte, que había momentos en los cuales le decía a mi esposa y a mis hijos, les decía: hoy no paso la noche, hasta aquí llegué. Había esos momentos en los cuales por las noches yo sentía que mi alma se iba, que mi alma se salía del cuerpo. Pero un día, a finales de diciembre,
estando acostado en el piso del templo, le voy a decir esto que ni a mi esposa le he dicho, porque le dije es un testimonio que tengo, pero le voy a adelantar un poco. Quiero contarlo después, pero le voy a adelantar un poco de esto. Estando tirado en el piso, viene una voz audible del Espíritu Santo y me habla, porque mi oración era a Dios, una oración preocupante. Mi familia, yo veía cómo mi niño y mi niña lloraban la noche cuando yo les decía no voy a pasar la noche, y verlos llorar no es algo sencillo cuando usted ya está al borde de la muerte. Yo le decía a mi esposa, ahora sí sé lo que sienten los que ya van a partir de esta tierra. Y me dolía dejar a mis pequeños. Yo decía, ¿qué será de ellos? Uno piensa tantas cosas. Y una de esas preocupaciones era en mi oración a Dios, pero ese día llega la voz audible del Espíritu Santo donde yo estaba. Aquella voz tan suave que me habló y me dijo, ¿de qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas? Si yo te he dicho que yo tengo en mis manos tu problema, y aunque estuvieses en los mejores médicos, cuando yo digo que no, no. Esa voz audible y siguió hablando a mi vida, una voz tan suave, tan nítida, que me trajo paz en ese momento. Cuando salgo de allí, salí riéndome y voy ante mi esposa y le digo, vengo bien contento. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque Dios me acaba de hablar, pero no le dije qué me dijo. Gloria a Dios, aleluya. Desde ese día fueron los días diferentes, más de un mes sin poder dormir, aquel dolor día y noche, tipo cáncer. El doctor dijo, te voy a poner una inyección, y dijo, investígala, y la investigué. Esa inyección que le ponen para los que padecen cáncer, pero no me puso esa inyección. Dios comenzó a obrar, y en los tiempos más duros de mi vida hubo gente que llegó. Ahí está el hermano Jaime, y agradezco por su visita, por ese día que se esforzaron de llevar a cabo un ayuno allí con nosotros por mi problema. Y comencé a ver el resultado, comencé a ver, no solamente ellos, vinieron más y estuvieron viniendo, y comencé a ver que Dios estaba obrando en mi situación. Mi riñón llevaba ya 3 meses sin desinflamarse, nada. La medicina no me hizo nada. El doctor ese del primer día me dice, tu riñón está muy grande, está lo doble del otro. Pero dijo riéndose, ahorita lo voy a rebajar. Pero ¿qué cree? Me puso la medicina, me dio 8 inyecciones. No me las puse, me puse solamente 3 y no aguanté porque mi riñón iba engrandeciéndose más. Ninguna pastilla me hacía. El dolor era tan fuerte día y noche que le digo a mi esposa, ahora hasta la vista, navego con mi vista ahora por causa de eso. Me dormía cuando me rendía al sueño porque cansado, agotado. Pero poco a poco Dios fue calmando mi dolor. Desde ese día que hicieron ese ayuno, desde ese día comenzó a mermar el dolor y comencé a dormir. Voy para 7 meses y estoy en eso y digo, Señor, el número 7 es el número tuyo. Es el número perfecto. Un día le dije al Señor, porque no podía hacer nada, 2 meses sin trabajar, nada, y miraba que mi esposa y mi niño ya renegaban, ya sentían feo el trabajo, que ya no podían. Y le dije al Señor un domingo, le dije, Señor, haz algo conmigo, de una vez, llévame o sáname, pero yo quiero que hagas algo conmigo. Esa fue mi oración a Dios. Al otro día
Dije, por fe voy a trabajar. Y comencé a trabajar. Desde ese día no he dejado de trabajar hasta el día de hoy. Y Dios ha sido bueno. No digo que estoy sano completamente, pero sigo declarando: tú eres mi sanador, diciéndole a Dios: tú eres mi sanador. Ese Dios está aquí hoy. Ese Dios sanador está aquí. Y que lo he visto cuando estoy en ese dolor, cuando ha venido el dolor y le digo: Señor, quita este dolor. Y comienzo a orar porque Dios sane ese dolor. Y desaparece en ese rato, en ese instante. En mi familia hemos visto eso. Mi niña aquí está, mi esposa y mi niño. Y cuando ellos se han enfermado, un día, un domingo, saliendo de la iglesia, mi niña dice: me está pegando fuerte un dolor de garganta, no me lo aguanto. Le dije a mi esposa y a mi niño, le digo: vente, vamos a orar por ella. Y nos pusimos a orar. A ella le estaba pegando la gripa fuerte, esa que anda pegando fuerte, dolor de garganta. Y Dios la sanó. Dios le quitó eso luego. Y no le pegó la gripa. Ella tiene testimonio, mis niños tienen testimonio que contar. Tienen mucho testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Para la gloria de Dios, Dios ha sido bueno. Solamente esa partecita le cuento, porque mi testimonio tiene mucho más cosas sorprendentes. Se las he platicado a unas personas de lo que Dios ha hecho. Y Dios de verdad, Él dijo: te voy a sorprender. Y me ha sorprendido hasta el día de hoy. Me ha seguido sorprendiendo. Lo que le he pedido me lo ha contestado. ¿Por qué? ¿Porque lo merezco? No. Yo le decía en la mañana cuando llegué: reconozco que soy 100% hombre y 100% humano, que sin Dios yo no soy nada, no soy nadie. Y por eso he aprendido a depender de Dios. He aprendido a depender de Él. Porque si Él dice: ¿de qué te preocupas si tu problema está en mis manos? ¿De qué te preocupas? Déjale tu carga al Señor. Déjale tu carga a Dios. Y en esta hora quiero hacer ese llamado para ir cerrando. Si hay alguien aquí que ha entendido el mensaje y que quiere decirle al Señor: quiero que sanes mi alma hoy, me limpies mi alma. No estamos aquí para juzgarte. No es la forma de juzgarte. Es enseñarte de esta manera que tú y yo tenemos un llamado especial. Y ese llamado no es un llamado cualquiera. Es para ir a las bodas del Cordero. Esa invitación está abierta. ¿Quieres ir al cielo? Ven, pasa. Pasa al frente y dile al Señor: sana mi alma, limpia todo mi ser. Desde hoy comienza a decirle al Señor: aquí está mi problema, aquí está mi situación, te la entrego. ¿Hay alguien que quiera decirle al Señor hoy de esa manera? Pase, no se detenga. Pase al frente, aproveche la oportunidad de que el Dios Santo quiere purificarlo hoy. El Dios verdadero quiere santificar tu vida. Cualquiera que sea tu problema: matrimonio roto, hijos que se han ido, que andan en el mundo, Dios quiere cambiarte y limpiarte. Dios quiere cambiar tu situación y quiere que vivas una experiencia viva, una experiencia real en tu vida. Amado Dios, aquí está, Señor bendito, tu iglesia. Los que hemos reconocido la falta que nos haces, los que hemos reconocido y hemos entendido el mensaje de hoy, Padre, aquello que le quita de vivir esa vida santa. Hoy tu iglesia comienza a soltar esas cosas. Quizás hay alguien aquí que dijo: yo ya no voy a la iglesia, ¿para qué voy?
Si alguien aquí, Señor bendito, viene desesperado porque no ha podido cambiar ciertas actitudes de su vida, pero que hoy las entrega a ti, Señor, cámbiale, Padre. Transforma su mente, transforma su vida, Señor. Hazlo libre, Padre celestial. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, glorifícate, fluye allí, Señor. Ahí está el fuego de tu espíritu. Ahí está el fuego que quiere purificar. Aleluya. Abre tu corazón a Dios en esta hora. Deja que Él entre con su fuego en ti. Deja que Él toque con su fuego en tu vida. Deja que Él toque, Él te llene en esta hora. Ese fuego del Espíritu de Dios llene. Deja que Él toque tu ser. Aquí está el Espíritu Santo. Deja que Él hable a tu vida. Deja que Él ministre tu vida en esta hora. Aleluya. En el nombre glorioso de Jesús, desciende con fuego. Desciende con ese fuego de tu Espíritu. Desciende con ese fuego de tu Espíritu Santo. Aleluya. Desciende con esa llama de tu Espíritu, Señor. Enciende ese fuego. Enciende esa llama, Señor. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Desciende con esa llama, Padre. Purifica, aleluya. Purifica.